Buen día, gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la radio. Por las estadísticas, por los números, por los oficiales y también por propio reconocimiento del gobierno municipal y en sintonía con lo que está pasando en el país, estamos viviendo el peor momento de la pandemia de coronavirus. Esto es en referencia a la evolución, al crecimiento del número de contagios. ¿Qué indica lo publicado anoche por el gobierno municipal de manera oficial? Nos vamos a ceñir, nos vamos a manejar como columna vertebral de la primera parte del comentario de esta mañana en las estadísticas oficiales, en los datos que el gobierno proporciona a toda la población. Anoche se dieron a conocer 162 casos positivos de coronavirus desde que comenzó la pandemia, allá por mediados de marzo, de los cuales hay 48 que están activos, o sea, 48 que están en tratamiento, que hoy son portadores del virus, y hay 9 casos más en estudio, como se los llama, entre comillas, no me gusta el término, pero es el usual, sospechosos. Y desde este lunes tuvimos 30, o sea, hubo 30 casos nuevos desde el lunes. Estos números, estos datos, a mí me mueven, nos han llevado a hacer una lectura un poco más fina del proceso largo, porque hay una fecha que es el 24 de junio. Es donde, después de un tiempo de mucha tranquilidad, más de 3 semanas, sin registrar casos positivos, comenzamos a tener regularmente un ascenso del número de contagios. Entre el 24 de junio y hoy, en San Antonio de Areco, de manera oficial, se registraron 141 casos positivos de COVID. ¿Qué lectura política? Porque esto es eminentemente político, tiene una explicación política, no solo sanitaria. Como título sería decir que la gestión de la pandemia, que comenzó allá por el 15 de marzo y que todavía se prolonga, ha tenido 2 etapas bien definidas y bien claras. En el orden local me estoy refiriendo. Hubo una primera etapa que se extendió entre marzo y junio, que la podríamos decir como la etapa de la prevalencia del equipo de salud y que coincidió con el tiempo de la cuarentena más dura a nivel nacional. En ese tiempo, que fueron aproximadamente unos 3 meses, se registraron en San Antonio de Areco 21 casos de manera oficial, con un brote bien definido entre el 22 y el 28 de mayo, en donde se registraron la mayoría de los casos conocidos. En ese tiempo de prevalencia del equipo de salud fue testimoniado por el doctor Fabio Crudo, un especialista con mucha experiencia en la materia y también en la función pública, con la personalidad y con la sagacidad política suficiente como para convertirse en el conductor y en el líder de ese tiempo, que también tuvo una fuerte interpretación política local del asunto, porque hubo un método propio en San Antonio de Areco, y creo que eso es parte de la trampa en la cual está encerrado hoy el gobierno municipal. Nos gusta decir que rato acostumbra a crearse sus propios laberintos, a encerrarse solo por una cuestión dogmática, de excesiva ideología, de querer encuadrar la realidad a los moldes ideológicos de su pensamiento. Pero desde el arranque, con vigencia marzo-junio, como les decía recién,
Hubo una suerte de método propio en San Antonio de Areco para afrontar esta pandemia mundial, la cual le ha torcido el brazo a las primeras potencias del planeta, a China, a Rusia, a los Estados Unidos. No las dije en ninguna escala, sino como se me iban ocurriendo, y a los más encumbrados países europeos como Alemania e Inglaterra, ni que hablar de Italia y España. Pero acá se le buscó como darle un matiz arequero, como tomar distancia también de lo que hacía la provincia de Buenos Aires, en vez de trabajar más codo a codo. Obviamente que la provincia también tiene falencias, tiene limitaciones, pero hubiera sido más aconsejable no andar tanto a los pechazos con la provincia, no querer diferenciarse tanto. Pero claro, es la grieta lo que mueve y sostiene al gobierno municipal, es el enfrentamiento con todo lo que huela a peronismo, y no escapó la gestión de la pandemia a estos términos. Bueno, aquí se hizo una colecta de parte de la cooperadora del hospital, hubo una fuerte participación de ARPA, se juntó una cifra que superó bastante los 10 millones de pesos. Se intentó comprar por fuera del esquema nacional respiradores. Se trasladó parte del hospital al edificio de la Escuela de Arte. Pensaban que iba a ser transitorio, lo quisieron hacer definitivo. Se hicieron testeos por fuera del marco de la provincia, se firmaron convenios con asociaciones privadas y con el Hospital de Clínicas. Ese era el tiempo de la prevalencia del equipo de salud. Pero a partir del 20 de junio, y yo les voy a decir por qué, con precisión, no es caprichosa, no es azarosa esta opinión, lo que comienzan a prevalecer son las necesidades políticas partidarias. En esa época fue cuando entró en escena el expresidente Mauricio Macri, que inclusive se comunicó con el intendente Francisco Rato. Y fue donde la estrategia política, en este tiempo, vamos a llamarle de cuarentena, porque es el vocablo más común que usa la gente, Juntos por el Cambio, Cambiemos, el macrismo, comenzó a promover las marchas anti-cuarentena. La primera fue el 20 de junio, la segunda fue el 9 de julio, la tercera fue más reciente, el 17 de agosto. Empezaron a popularizar conceptos como infectadura, tiranía de los especialistas, y a los que le fueron agregando algún otro condimento como el rechazo a la reforma judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en San Antonio de Areco se replicaron esos movimientos. El núcleo duro de Cambiemos, inclusive funcionarios de primera línea y concejales de la administración Rato participaron de esas reuniones en la Plaza Arellano, recorrida con vehículos, bocinazos y banderas por las calles del pueblo, y la del 17 de agosto también incluyó una concentración en el Parque San Martín. Desde ese tiempo, a mí me gusta definir que Rato comenzó a desempeñarse en lo que podríamos llamar como un larretismo, a seguir los lineamientos planteados por Horacio Rodríguez Larreta, que emerge como una figura de recambio en el liderazgo de lo que es el espacio de la derecha en el país. Nadie discute, y está muy bien que así sea, la clara convicción ideológica y pertenencia partidaria del gobierno municipal, de enrolarse en el Frente Juntos por el Cambio, y más específicamente los que toman las decisiones, los que conducen en el ala más dura, en lo que es el PRO y su cara local del Viva Areco, asociados con el radicalismo, con un radicalismo también desde mirada conservadora, lejos del dominguismo, más allá de las menciones que se hagan al recordado dirigente, que murió hace casi 30 años ya, y que marcó una época de nuestro pueblo y del radicalismo. En estas manifestaciones anti-cuarentena fue la estrategia política de Juntos por el Cambio
y perteneció y participó de ella el núcleo más duro de votantes de Rato. Y yo no voy a caer en la simpleza infantil de decir que esas movilizaciones del 20 de junio, del 9 de julio, del 17 de agosto, se eligieron estratégicamente fechas patrias, efemérides del calendario de feriados, fueron los que promovieron directamente el contagio. Entiendo que no es así. Pero hay algo más poderoso que eso. Articulando con grandes medios de difusión nacional, estas movilizaciones, esta exteriorización, esta militancia, lo que hizo fue una campaña para debilitar la estrategia diseñada por el gobierno nacional, que era el aislamiento social preventivo y obligatorio, como única herramienta efectiva conocida en el mundo para enfrentar la pandemia. A menor grado de circulación de gente, menor grado de propagación de los contagios. No hay otra. Ni siquiera hay un tratamiento definido para aquellos que se contagian. Y mucho menos hay una receta médica clínica, vacuna, para hacer más sencillo el término, que pueda prevenir el coronavirus. Entonces la estrategia del gobierno nacional era la del aislamiento, la de la cuarentena. Y lo que hicieron estas marchas del núcleo más duro del gobierno municipal, enrolados en una estrategia nacional de Cambiemos, fue debilitar eso planteado por el gobierno nacional. También hubo otro condimento ahí, y este es un poco más entendible. Ante la prolongación de las medidas restrictivas del aislamiento social, comenzaron las presiones de los sectores económicos más afectados por la pandemia. Acá hay que ser claros, el problema es la pandemia, no la cuarentena. La pandemia mundial. Y hablo de gastronómicos, hablo de hoteles, hablo de aquellos que se dedican a las actividades deportivas, con un gimnasio o de manera más libre, más independiente. Hablo de aquellos que trabajan con los espectáculos, con la cultura. Obviamente que la pandemia, la cuarentena ideada para enfrentarla, iba a tener estas consecuencias económicas. Y pocos lugares, como en este programa y como en esta radio, nos hemos preocupado de ellas. La difusión permanente de la situación y de la emergencia, de las cocinas solidarias y populares que hemos hecho aquí, no las ha hecho nadie. Compartido con Nani, obviamente. Nani inclusive hasta colaboró de manera efectiva cuando pudo con eso. O sea que somos conscientes de las derivaciones económicas y sociales que plantea esta pandemia y que derivan de esta emergencia sanitaria. Entonces son más entendibles estas presiones. Pero el gobierno, a partir de el 20 de junio, gobierno municipal empieza a flexibilizar el aislamiento, la cuarentena, en parte por estas presiones, pero fundamentalmente por su pertenencia ideológica a Juntos por el Cambio. Y entonces vuelvo a las estadísticas. Mientras prevalecieron en el aspecto político de la gestión de la pandemia, los consejos del equipo de salud, capitaneados por Fabio Crudo, periodo marzo-junio, se registraron 21 contagios. Cuando empezó la lucha política anti-cuarentena, 20 de junio hasta hoy, 141 casos positivos. Entiendo yo que ya los números por sí solos nos están aliviando de dar más explicaciones. Pero en ese tiempo, después del 20 de junio, se comenzaron a hacer más notorias las divergencias entre el equipo de salud y el ala política del gobierno. Fueron muy claras. Y yo creo que aquí vale la pena, sí, dejar una opinión que sirve para caracterizar
un segmento que va más allá de estos 10 meses de gobierno de Francisco Rato y que va más atrás. Si reducir a la política al marketing es suficiente para gobernar en favor de las mayorías. La política como marketing ha alcanzado para constituir, sí, una mayoría electoral y para conseguir en los últimos 3 años, triunfos electorales resonantes, inclusive para llegar al gobierno del municipio de San Antonio de Areco. Ahora, por lo que estamos viendo, la pregunta es si la política como marketing es suficiente para gobernar en favor de las mayorías, inclusive de esas que acompañaron con el voto. ¿Qué pasó en la última semana? Bueno, el grado de contagio, yo le dije 30, tuvimos entre el lunes y ayer, 42 tuvimos, si también incluimos sábado y domingo pasado, o sea, exactamente una semana, 42. Da la impresión de que este alto número de contagios y las disposiciones, las medidas gubernamentales que se conocieron en los últimos días, volver a cerrar los bares, mayor control en la circulación de gente, sobre todo en el acceso al pueblo, pidiendo los permisos de circulación, controlar más las fiestas particulares y exigir el uso de tapabocas, más una manifestación que hubo ayer de los trabajadores de salud, da la impresión que en lo que viene de la gestión de la pandemia, que insisto, no hace falta que se los diga, está en el peor momento, va a volver a manos de los especialistas, que otra vez será el equipo de salud los que van a tomar la gestión y la administración de esta crisis sanitaria que está generando la pandemia. Y ha sido muy destacado en esto el rol del doctor Fabio Crudo, excediendo sus facultades y sus atribuciones como médico, sino que se ha mostrado, por la experiencia que tiene en la función pública, está más de hace 20 años cumpliendo esos roles, ha tenido una tarea destacada como político. Y ahora con esto del coronavirus es Fabio Crudo, como en la semana pasada había sido Eduardo Jordán, quienes desde adentro del gobierno le ponen un límite al sector más dogmático, más extremo, más duro de Cambiemos. También eso deja lugar para pensar. Quiero hablar de otro tema en el tramo final del comentario, porque también es una característica de este tiempo, más allá de lo que acarrea la emergencia sanitaria. Ustedes recuerden, si siguen este espacio, que nosotros dijimos a mitad de marzo, la pandemia de coronavirus es una emergencia sanitaria que va a tener derivaciones económicas y sociales y que necesitan de un conjunto de medidas políticas para gestionarla. No nos hemos apartado nunca de ese esquema de análisis, y ese que nos ha servido como molde para mirar la realidad. Pero mientras tanto, nosotros siempre venimos haciendo hincapié, hemos hablado mucho de lo que pasó en Visalía con Nani en la semana y en los medios que nos toca participar, ya sean digitales o radiales, sobre la importancia de lo que se vio en Visalía la semana pasada en la cooperativa, con la presencia de funcionarios de alto rango a nivel nacional y provincial, la frecuente venida de estos. Y ahora le quiero dar 2 ejemplos de lo que es, me parece, el sello más claro que le ha impreso Alberto Fernández en fórmula con Cristina Fernández de Kirchner al desempeño de la política en la Argentina a partir del 10 de diciembre de 2019, que es el regreso del Estado al centro de la escena. En este caso voy a tomar el ejemplo de los subsidios de la asistencia económica directa
para las instituciones deportivas. Es como un recorte que hago, ¿no? Porque hay más cosas, pero acá se los quiero dar con datos concretos para que fundamenten lo que estoy diciendo. Hoy hay en circulación tres programas de subsidio. Uno de ellos es para clubes argentinos, por una cifra de 60.000 pesos, que es para el pago de gastos o de uso corriente en esta emergencia de los clubes. Ya lo ha recibido, por ejemplo, el Club Rivadavia, y prácticamente están en la lista la mayoría de los clubes de nuestro pueblo. Hay uno muy significativo también, todos son muy valorables en este contexto, pero hay otro que se llama Clubes en Obra, que son subsidios de hasta 500.000 pesos para la realización de mejoras edilicias en los clubes. Ayer cobraron el Club Vieites de Dugan y el Club Huracán, y tiene todo listo River. Son 500.000 pesos, tuvieron que hacer toda una tramitación, hacer el pedido, fundamentarlo, un proyecto, salieron aprobados, 500.000 pesos cada uno. Vieites y Huracán ya lo cobraron, River está en eso, y en la lista están los otros, Rivadavia, San Patricio, Areco Rugby, Tempestad, todos están en el proceso de conseguir cifras similares. Y hay una línea que me dicen que es más directa, que es la que parte del Senado provincial, vía Paco Durañora, que nos va a venir a visitar más tarde, que son subsidios de entre 60 y 100.000 pesos, y están trabajando mucho Francisco Lobos, Tato Lobos, Sergio Núñez. Sergio va a venir también. Tanto Tato Lobos, que nos visitó la semana pasada, como Sergio son funcionarios de la Subsecretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires. Estos que provienen del Senado, que impulsa Paco, son de más fácil acceso, se exigen menos requisitos, y también van a llegar para el uso corriente que lo necesiten los clubes. Fíjense, 3 vías de asistencia directa a través de subsidios por parte del Estado, ya sea nacional y provincial, a los clubes en medio de una emergencia como la que estamos viviendo. Después de 4 años de Macri Vidal sin ningún tipo de entregas de este tipo de mecanismos. ¿Qué nos permite ver esto? Bueno, que hay un apoyo a los clubes en esta emergencia, sin dudas, con características de crisis económica y social, derivado por lo sanitario, por la pandemia, porque los clubes están cerrados y ven limitados sus ingresos, cuotas sociales, alquileres, propaganda, etcétera, etcétera, y sus gastos siguen corriendo, tal vez en menor proporción, pero siguen corriendo, y son muchos. Fomentar desde el Estado el progreso y desarrollo edilicio de las instituciones deportivas, y a su vez motorizar la economía interna mediante la construcción. Son muchos rubros los que se mueven a través de la construcción, y le digo por el caso de Vieites, de Dugan, de Huracán, de River, por el plan Clubes en Obras, que hay otros clubes, les digo, que lo están tramitando. Fíjense que vuelcan ya con lo que cobraron Vieites y Huracán 1 millón de pesos, con lo que le va a venir a River 1,5 millones, que van a hacer compras en los corralones de acá del pueblo de materiales que le van a dar trabajo a albañiles, a electricistas, plomeros, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que haga cada club. Entonces queda claro cómo el Estado interviene aportando recursos, cómo fomenta las actividades sociales deportivas y cómo colabora en mover la economía del pueblo. Y este es el concepto que se reactualiza, que se reedita y que había quedado en stand-by, que había quedado entre paréntesis en 2015, que se negó, que se rechazó durante los 4 años de Cambiemos en la Nación y en la provincia, y que ahora vuelve a entrar en vigencia. Y acá están los datos concretos, no son cosas que a mí se me ocurren. Te pueden ir a preguntar, o a los funcionarios que mencioné, o a los clubes que también mencioné. Y hay algunas cosas más, y lo voy a hacer a la carrera, y lo hablaremos otro día. El lunes, el gobernador Kicillof, el lunes o un día de esta semana, el gobernador Kicillof presentó el plan Provincia en Marcha,
con 4 ejes fundamentales, pero que van a depender de muchos millones de pesos de inversión del Estado provincial, para el desarrollo productivo y fomento de la demanda, para el desarrollo de la infraestructura y de la obra pública, la asistencia crediticia para el desarrollo productivo y la asistencia también estatal para el sostenimiento y la generación de empleo. A esto hay que sumarle el plan quinquenal de obras públicas que está terminando de definir con las provincias el gobierno nacional. A nosotros particularmente nos interesa la provincia de Buenos Aires, por una cuestión de situación geográfica. Y además, esto es muy interesante, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, a cargo de Matías Culfas, ya es de mayo esto, ha firmado un decreto por el cual crea el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales. Hay una línea que es de aportes no reintegrables, se invierte 2.400 millones de pesos en eso, o sea, como una especie de subsidios, aportes no reintegrables del Ministerio para los parques industriales públicos o mixtos, de hasta 60 millones de pesos, para hacer obras de infraestructura. Los municipios tienen que aportar un 10% después de lo que reciban, como complemento. Y hay otra línea que es de bonificación de tasas, 6.500 millones de pesos que se van a invertir ahí, en donde bonifican el 50% de la tasa nominal anual de los préstamos para esas empresas que se quieran radicar en un parque industrial o las que están instaladas y se quieran ampliar. Y hay una tercera línea, más particular, que es para aquellos parques industriales públicos o mixtos que necesiten traer servicios desde afuera hasta el parque, electricidad, gas, etcétera, etcétera, que se llaman obras de extramuros, también se pueden financiar por ahí. Debemos estar muy atentos al plan que presentó Kicillof, Provincia en Marcha y su programa de inversión, al plan quinquenal de obras públicas, Nación articulado con las provincias, en nuestro caso nos interesa la de Buenos Aires, y por el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, para que no sea solo una denominación nomás, en boca de los actuales dirigentes de nuestro pueblo político, la intención de fortalecer el desarrollo productivo en el parque. San Antonio de Areco está inscrito en el REMPI, el Parque Industrial de San Antonio de Areco, ese es el Registro Nacional de Parques Industriales, REMPI, que es la condición sine qua non que pide el Ministerio de Desarrollo Productivo para entrar en este Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales. Está inscrito desde el 24 de julio de 2015. Entre 2012 y 2015 vino toda la etapa más burocrática de la elaboración del proyecto del parque industrial. Y a partir de allí, cuando venía la etapa de dotarlo de servicios, entró en escena Mauricio Macri. Y lo que quiero decir es lo siguiente, para terminar, que se abre una nueva perspectiva para el día después de la pandemia, con el Estado y con el sector público como los ejes vertebradores del fomento del desarrollo. Todo esto se está planificando en medio de la pandemia, mientras se atiende también la pandemia y sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales. Pero a la vez se está elaborando un día después. A la par se negocia la deuda externa con los acreedores privados, extranjeros y nacionales. Se empieza a negociar con el Fondo Monetario Internacional, pero también se perfila el futuro y se abre una nueva perspectiva para el día después, con el Estado y el sector público como eje vertebrador del fomento del desarrollo. Espero que por una cuestión de ataduras ideológicas dogmáticas, San Antonio de Areco no deje pasar la oportunidad.